Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. El día de hoy queremos hablar de nuestra alma. El alma, la preciosa alma que tiene tanto valor ante los ojos de Dios y que también el diablo codicia en cada ser humano. El alma es el motivo del pleito entre Jesús y el diablo en nuestro ser. Es el alma la que está decidiendo si vuelve con Jesús o se va con el diablo. Por eso es tan importante, mi amado hermano y hermana, que entendamos lo que estamos haciendo aquí. En la tierra estamos hoy, cada ser humano viene a la tierra para cumplir el plan de Dios. Muchas veces no se es consciente de cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra, por qué venimos, por qué Dios nos mandó, por qué nacimos. El propósito de Dios, mis hermanos amados, es que nuestro ser, nosotros somos trinos, espíritu, alma y cuerpo, y que Dios nos puso en esta tierra, en este mundo, para que aprendiéramos una manera de relacionarnos con Él sin verlo. Eso se llama fe. Creer en Dios sin verlo, con los sentidos naturales, pero creyéndolo en el corazón, que es no como, sino que es una realidad. Fe es la seguridad, la convicción de que Dios es real para ti y que te sostienes de ello, porque lo crees con todo tu corazón. Nosotros vivimos en esta tierra para aprender a amar a Dios sin verlo. Quiere decir, a través de la fe, a través de los sentidos, no los sentidos del ojo, la vista y el olfato, el gusto, el tacto, sino por los sentidos espirituales, por lo que Dios te revela. Entonces vas obteniendo convicciones, vas teniendo principios que sostienen tu conducta diaria en toda tu vida. Y eso es lo que le da solidez a la vida de la persona. Es lo que lo hace firme, que lo hace caminar y confrontar cualquier situación en la vida. Porque la persona que tiene fe, tiene a Dios. La persona que no tiene fe está solo en este mundo. Por eso es que se desesperan y se angustian, porque no tienen en quién confiar. Y si confían, por no conocer la voluntad de Dios, tienen su confianza en lo que no es Dios. Quiero decirle rápidamente, Dios es un ser no creado. Quiere decir que nunca empezó, que no tiene principios de días ni fin de vida. Aunque nuestra mente no comprenda, así es. Así dice la palabra. Y también Dios es el único ser que es omnipotente, el único, que todo lo puede, es el único omnisciente, el único ser que lo sabe todo y el único ser que es omnipresente, que está en todo lugar. Él es el único. Y es por esa causa, por los atributos que Él tiene, que Él es digno, solo Él es digno de que pongamos nuestra fe en Él. Porque cuando confiamos en Él, creyéndolo con todo nuestro corazón, entonces Él se hace una realidad para nosotros. Mientras la persona tiene duda, no puede confiar. Y por eso cuando le pasan cosas, se apoya en sus propios sentidos naturales. Por eso la gente se entristece, porque no ve que pueda ser arreglado aquello que está pasando, porque está confiando solo en sí mismo o en algo que ve con sus sentidos naturales, pero no en Dios. Así que mis hermanos y hermanas, nuestra alma es bella y en esta tierra se está decidiendo. El alma está decidiendo si volverá a Dios o se irá con el diablo. Esta es la realidad.
Y por eso, mi hermano, quiero hablarte hoy de que el alma nuestra debe ser consagrada a Dios. En San Juan capítulo 6 y el verso 38, el Señor dijo esto: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros vivimos de día en día? Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Para eso vivimos. Igual que Jesús. Él vino para hacer la voluntad de Dios y también nosotros es para eso. Así que, hermanos amados, el Señor en su palabra, si usted lo lee, dice que el primer mandamiento que Dios nos dio es que nos amemos. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, esa es una orden de Dios, que nos amemos, y cuando obedecemos nosotros a Dios con toda nuestra alma, quiere decir que aunque mis sentidos naturales digan, no, pero ¿cómo vas a perdonar? ¿Pero cómo vas a bendecir a esta gente si han dicho cosas tan feas de ti? Pero Dios dice que los bendiga. Mi alma no va a querer, pero tengo que actuar por lo que dice Dios. Y entonces debo bendecir a esa persona porque Dios me dice eso. Y cuando yo bendigo a esa persona, aunque mi alma, mi voluntad no quiere, pero lo hago, entonces mi alma viene a ser libre. Soy libre. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y el diablo no nos puede dominar. Solo cuando obedecemos a Dios somos verdaderamente libres. Mientras la persona no obedece a Dios, no somete su voluntad a la de Dios, no es libre. Me refiero libre espiritualmente. La persona puede ir y venir. Puede hacer cosas, hacer o deshacer. Pero mientras no obedece la palabra de Dios, esa persona no es libre en su voluntad, sino que algo más lo domina, y cuando la persona, por ejemplo, si Dios le dice que perdone y no quiere perdonar, ese no es Dios, sino que es el enemigo el que le está controlando su voluntad. ¿Qué debe hacer? La persona debe entender esto, ya hablamos de eso. Ok, ¿qué debemos hacer entonces? Rendir nuestra voluntad a la del Señor en cada decisión que hacemos. Debemos cuidar que lo que vamos a hacer o a decidir o a hablar, cualquier acto que vamos a hacer, debe ser hecho conforme a la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual debemos leer la palabra del Señor. La voluntad consagrada significa que nuestra alma decide hacer la voluntad de Dios. Quiero repetir esto y que le quede, este es el concepto que quisiera que le quede para toda su vida, o nos quede a todos. La voluntad consagrada, el alma consagrada, significa que nuestra alma decide hacer la voluntad de Dios, se somete a la voluntad de Dios. Eso es un alma consagrada. El alma de Jesús fue un alma consagrada. Él decidió obedecer a Dios. Si le repito el capítulo 6, el verso 38, en el San Juan, Jesús dijo, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es un alma consagrada. Y esto es lo que nosotros debemos saber para ir consagrando nuestra alma. Y así Dios nos va tomando posesión de nuestra alma. Y la naturaleza del diablo es quitada de nuestra alma cuando obedecemos a Dios. Cuando la persona desobedece, se implanta la naturaleza del diablo en la persona. Por eso es que es tan importante entender. ¿Por qué razón debemos someternos a la voluntad de Dios? La respuesta es porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso dice la palabra en Romanos capítulo 12 y el verso 2. Mientras que la voluntad nuestra frecuentemente es contraria a la de Dios. Generalmente es mala, es desagradable
e imperfecta nuestra voluntad. Y cada vez que decidimos fuera de la voluntad de Dios, siempre nos lleva a tener resultados malos. En Eclesiastés 7, el verso 29, dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, cuando dice ellos, las almas, el alma de cada persona, el alma de cada uno de nosotros, ellos buscaron muchas perversiones. ¿Ve? Es nuestra alma la que se inclina por el mal. Y ese es el pleito mientras estamos en el cuerpo. Es el pleito por el alma. El diablo no es enemigo de los espíritus. El diablo en la tierra es enemigo de nuestras almas. Él quiere devorarlas, él quiere destruirlas. Cuando tú ves una vida con vicios y llena de amargura, de dolor, de odio, ¿no es acaso la destrucción total que el diablo ha causado en esa alma? Que la ha destruido, que le ha quitado la fe, la esperanza, la ha puesto en la miseria. Esa es la obra del diablo en las almas. Hermanos amados, Dios nos envió a Jesús para darnos una vida distinta, aún aquí en la tierra. No que cambie las circunstancias exteriores, el ambiente, como digo, en las plantas o el ambiente donde estamos, sino en nuestro interior. El cambio ha de ser en nuestro interior. Si en nuestro interior hay cambios, si en nuestro interior estamos inclinados hacia el bien, no importa el lugar donde estuviéramos, adentro está bien, afuera va a parecer bonito. Así es. Cuando alguien no está contento con su exterior es porque su interior no está como quisiera que esté. Si arregla su interior, también se arreglará su exterior. Mire, hermano, cada persona tiene una voluntad dada por Dios para que libremente decida por sí misma entre hacer el bien o el mal. Sin embargo, cada persona debe saber que Dios va a juzgar cada decisión que cada uno de nosotros toma. Dios nos hace responsables al darnos la libertad de decidir. Hermanos míos, Dios es el juez de todo ser. Dios es el juez, es el creador y Él tiene el derecho de juzgar a su creación, puesto que es de Él. Él nos hizo y nos habilitó con todo para que podamos hacer lo recto y lo correcto. Por eso es que nos hace responsables, porque nos dio cómo y con qué hacer las cosas correctamente. Primero, envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados y con su sangre borrar el pecado y la maldad de nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos de haber hecho eso y le pedimos perdón y nos humillamos y le rogamos que nos perdone, Él nos perdona. Pero de ahí en adelante debemos cambiar de actitud. Si maldecíamos, ahora debemos bendecir. Si mentíamos, debemos hablar la verdad. Si robábamos, debemos ahora hacer lo recto. Lo que sea, cualquier acto que era malo, arrepintámonos y dejemos de hacer aquello y Dios nos perdona. Y haciendo así, su naturaleza o la naturaleza de Dios se implanta en nuestra alma. Cuando usted ve malos actos en una persona, no es el cuerpo, es el cuerpo el instrumento, pero es el alma la que está motivada por el enemigo. Es el alma que está siendo motivada o engañada o dominada por el enemigo. Muy bien. Cuando la persona es firme en sus decisiones, sean buenas o malas, está demostrando su carácter. Otra vez. La persona, cuando decide, está demostrando hacia qué está inclinado.
cuando la persona decide, demuestra cuál es su naturaleza interna. Si la persona decide por el bien, su naturaleza es hacia Dios. Si la persona decide por el mal, su naturaleza, lo que lo influye, quiero decir, es el diablo. Esto es así, parece simple, no es tan simple, pero así es. Ahora, en Mateo 5, el verso 37, el Señor Jesús dijo esto: pero sea vuestro hablar que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Por qué Jesús nos dice esto? ¿Por qué nos enseña esto? Porque es la naturaleza, es lo que somos. Que tú sí sea sí y que tu no sea no. Quiere decir firmeza, quiere decir carácter, decisión sólida. Pero la decisión tiene que ser tomada basada en conocimiento consciente. ¿Lo que voy a optar es para mi bien o es para mi mal? Si opto por mi bien, debo decidir obviamente por el bien, y el sí debe ser sí. Pero si alguien viniera y nos ofreciere algo que es malo, nuestro carácter debe decir no. Y debe continuar siendo no, porque si es malo lo que nos ofrecen, nuestro no tiene que permanecer. No en contra de todo aquello que viene hacia nosotros que es malo. Entonces nosotros demostramos nuestra naturaleza interna cada vez que decidimos. Si optamos por el bien, nuestra naturaleza está inclinada hacia Dios, pero si la persona opta por el mal, su naturaleza interna está inclinada hacia el mal, hacia el enemigo. Debe ser cuidadoso cada uno de nosotros en eso. Por eso, hermanos míos, el hecho de estar en un lugar físicamente, un templo, lo que se usa para alabar a Dios, no quiere decir con eso que la persona está ya como debe. No, es un crecimiento que la persona, al ir comprendiendo la palabra de Dios, debe ir cambiando su naturaleza interna. Tiene que haber cambios en su interior. Para que verdaderamente la vida de Dios sea establecida en ellos, tienen que entender cómo es Dios. Y ese entendimiento lo recibimos cuando leemos su palabra y nos sometemos a ella. Entonces, la naturaleza de Dios empieza a implantar en nuestra alma. Y por eso, si antes maldecías, ahora ya no maldices. Si antes mentías, ahora ya tratas de no hacerlo. O cualquier cosa mala que hacías antes, ya la frenas o ya no la haces. Es porque la naturaleza, la palabra de Dios viene y nuestra alma se somete y entonces ahora hacemos lo recto hasta donde entendemos. Eso es hermoso, hermano. Eso es donde está la verdadera vida, donde hay el cambio de Cristo en nuestras vidas, en nuestro ser. Es una maravilla estas cosas. Así que dice esto, que tú sí seas sí, que tú no seas no, porque lo que es más de esto, o sea que cuando alguien dice sí y luego dice no, o si dijo no, luego dice sí, eso es duda, y la duda siempre viene del diablo. Aquí voy a leerlo tal como está escrito, que tú sí seas sí, que tú no seas no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En otra versión dice, del maligno proviene. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Cuando la duda viene, es causada por el enemigo. Y tú tienes que saber, o yo tengo que saber, que si le dije sí, debo mantener el sí, y si dije no, debo mantener el no, para que el enemigo no tome ocasión. Una persona que dijo sí y luego dice no, se va haciendo una persona débil y se empieza a ser una persona insegura y esclava. Insegura. ¿Por qué?
porque la seguridad no son, a veces vemos que piensa uno que el cuerpo físico, los músculos, que todo eso es una persona fuerte. Hay gente musculosa que son débiles, demasiado débiles, porque la fuerza no está en la carne, está en el espíritu. Cuando nosotros decidimos una cosa y la sostenemos, entonces el diablo tiembla, entonces el diablo huye. Por eso es tan importante que tenemos que consagrar nuestra alma, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, dijo el Señor Jesús, porque lo que es más de esto, o sea, la duda entre el sí y el no, se pone la duda y entonces la persona cambia. Estaba en sí, ahora dice que no. La duda vino y lo hizo cambiar a no. O si había dicho no a algo que es malo, y si viene la duda y luego opta por el sí. Eso es una persona que pierde su carácter, que pierde la libertad de su alma, que pierde, hermanos amados, la confidencia. Una persona que dice sí y luego dice no, no es confiable. No es confiable porque cambia, si cambian las circunstancias. Quiero que sepamos, lo sabemos, la palabra dice que Dios no cambia. Mira, hermano amado, ni Dios en su naturaleza cambia, ni cambiará jamás, ni tampoco su palabra. Nada de Él cambia. Él es verdad, Él es justo, Él es puro, Él es todo lo bello. También su palabra no cambia. Nunca va a cambiar. Por eso es que si nos tomamos de su palabra y nos sometemos a ella, nuestras vidas cambian. Quiero decir, nuestra conducta, nuestro comportamiento cambia. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, ahí viene un cambio inmediatamente. Pero si la persona, su palabra, su alma cambia del sí al no, no se consagra, o quiere decir, no obedece a Dios, y por lo tanto, es una vida que no se puede confiar. Y da mal testimonio a los demás. Así que debemos todos crecer en esto. Ahora, note, hermano amado, ¿qué hacía, por ejemplo, el rey David cuando él era un ser humano como nosotros también, claro, pero él hacía algo que a mí me gusta? En el Salmo 26:1 me gusta lo que él dice, porque ciertamente nosotros queremos hacer algo o decidimos hacer algo y de repente ya no sabemos cómo hacerlo. Es ahí cuando nos detenemos. Sí quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces eso parece que fuera una duda. No, lo que pasa es que primero dije, sí queremos hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, no sé cómo hacerlo, no quiere decir que esté dudando. Mejor ya quiero hacerlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es otro paso. Entonces debo aprender cómo hacerlo. Para que siga mi querer hacerlo, cuando ya sepa cómo hacerlo, entonces continuaré hasta hacerlo. Y mi sí va a ser sí. Así que así debe ser. David decía, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado en Jehová sin titubear. Le dijo, Dios examina mis íntimos pensamientos y cada uno de mis deseos. Eso es sabio, hermanos amados. Eso es ser sabio. Venir ante Dios que es puro y que es perfecto y decirle, Señor, mire, examine mis pensamientos, mis deseos, todo lo que soy en mi interior. Y si algo no es correcto de acuerdo a su palabra, por favor remuévalo, ayúdeme, déme entendimiento para rechazar esto. Y Dios lo hace, hermanos amados, porque esa es su voluntad, que nos parezcamos a su Hijo. En su naturaleza, no en su exterior, no en su apariencia física, sino en su carácter. Que se vea que Cristo vive en nosotros. Es lo que Dios quiere. Dios el Padre quiere que su Hijo, Jesucristo,
que consagró su alma a Dios para obedecerle. Así también nosotros, como hijos de Dios, también sometamos nuestra voluntad a la de Dios. Y entonces es que se ve Jesús viviendo en nosotros. Su vocabulario es el de Jesús, su reacción es de Jesús. Es maravillosa la vida de Jesús, mis hermanos. Es hermoso. Y el diablo huye cuando la naturaleza de Jesús está en nosotros, hermano. Bendito sea Dios por Jesús. Ok, ahora pidamos a Dios en su misericordia, implante en nosotros su voluntad. ¿Cómo Dios implanta su voluntad en nosotros? Cuando leemos su palabra y la entendemos y decidimos obedecerla, en ese momento Dios implanta su voluntad, su naturaleza, lo que Dios quiere para nosotros. En Filipenses capítulo 2 y el verso 13, porque Dios es el que en nosotros, en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ve, hermano amado, Dios quiere que nuestra alma sea completamente para Jesucristo, para Dios. ¿Cómo nuestra alma va a ser para Dios? Tú decides. Cuando decides hacer la voluntad de Dios, tú le dices, Dios, yo lo amo con toda mi alma, le entrego mi alma. Quiero que sea de Cristo, quiero que sea de Dios. Pero cuando la persona decide por el mal, no se somete a la voluntad de Dios. Y ahí está decidiendo porque su alma no sea de Dios. Y que no esté con Dios, que no regrese a Dios. Por eso, hermanos míos, el infierno no fue creado para el hombre. El infierno Dios lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero van a estar ahí todas esas almas que no se sometieron a la voluntad de Dios. Recuerde, la voluntad de Dios no es enviar a los hombres al infierno. Son los mismos hombres que deciden no obedecer a Dios. Ellos solos están decidiendo a dónde ir cuando salgan de su cuerpo físicamente. No es Dios quien los condena. Es cada uno de nosotros lo que decide, lo que nos condena. No culpes a otros. Tú tienes una voluntad. Tú eres el que decides. Uno dice tu papá, tu mamá, tus abuelos. Tú eres un individuo. Y tú decides exactamente. Y tú sabes que cuando decides por el bien, tú lo sabes. Pero también tú sabes, aún los niños lo saben, cuando deciden por el mal. Así que sé maduro y ten el carácter para asumir también los resultados de tus decisiones. Porque lo que decides cada segundo, cada vez que decides, estás decidiendo por tu futuro mientras estás en tu cuerpo, pero también por tu futuro eterno. Eso es la verdad. El creyente que no consagra su voluntad a Dios no podrá obedecerle. En San Juan 14, el verso 24, Jesús dijo, el que no me ama, no guarda, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo una persona quiere tener o anhela resultados donde Dios bendice cuando se opta por el mal? Es algo no lógico. Si optamos por el mal, la consecuencia va a ser recibir los resultados de ese mal. Si optamos por el bien, tendrá los resultados del bien. Consagrar nuestra alma es una gloria. La voluntad consagrada está dedicada a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Voy a repetir esto porque me interesa mucho. La voluntad consagrada quiere decir el alma que se somete a Dios.
está dedicada a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, no nuestra propia voluntad, sino la de Dios. Jesús mismo se tuvo que someter a Dios en esto. Pero ¿acaso usted dirá, es sencillo acaso someter nuestra voluntad a la de Dios? No, no es fácil. Jesús mismo, siendo que él nunca pecó, cuando Dios llegó el momento que tenía que ir a la cruz, él oró 3 veces a Dios, pidiéndole a Dios. Pero estaba orando su alma, porque era el alma de Jesús la que se estaba en esa batalla. Le dijo a Dios Jesús fue y oró 1 y 2 y 3 veces, diciéndole, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que salves esta humanidad que está en pecado, sin que yo vaya a la cruz. Dijo, Padre, para ti todo es posible. Pero Dios no le respondió, hasta que Jesús dijo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, Señor, si no vas a salvar a esta gente sin que yo vaya a la cruz, entonces que se haga tu voluntad. ¿Sabes, hermano, lo más difícil para nosotros como personas, como creyentes o como personas? Lo más difícil es aceptar que nuestra alma, nuestra voluntad se muera. Y la única manera de que Dios triunfe en nosotros es cuando nosotros llevamos nuestra voluntad a la cruz y la crucificamos. Si aceptas crucificar tu voluntad juntamente como Cristo lo hizo, entonces la vida de Dios va a florecer en tu vida maravillosamente. Recuerda que tu voluntad y toda voluntad humana, mi voluntad, generalmente es contraria a la de Dios. La de Dios es buena, es agradable y perfecta. La nuestra es mala, desagradable e imperfecta. Por lo tanto, nos conviene crucificarla. Es una ayuda que Dios nos conceda crucificar nuestra voluntad para dejar que se haga la voluntad de Él. Porque es verdaderamente cuando somos felices, cuando nuestra voluntad está crucificada y fluye la voluntad de Dios, todo te parece bello. Aunque no haya lo que tú quieres, todo es hermoso, porque lo que echa a perder las vidas son las almas egoístas. Las almas que no se someten a Dios son peligrosas para sí mismas y para otros, porque nunca están satisfechos, nunca se llenan. Son abismos insondables, quiero decir, tan profundos que no tienen fondo. Quieren una cosa, la consiguen, luego quieren otra y nunca se llenan. Nunca son felices, porque están huecos. El día que crucifiquemos nuestras almas, ese día empezaremos a ser más felices. Empezaremos a estar contentos por cada cosa, con lo que tenemos cada día. Podremos amar aunque no nos amen, podremos perdonar aunque no nos perdonen, podremos bendecir aunque nos maldigan, podremos servir aunque tal vez nos hagan el mal. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. En la vida de Jesús hubo una lucha en su interior. Su espíritu sabía que tenía que ir a la cruz, pero su alma no quería ir allí. También nosotros, nuestro espíritu quiere a Dios, pero nuestra alma se niega. Nuestra alma tiene una inclinación hacia la maldad, hacia el pecado. Es algo que está ahí. A los niños no se les tiene que enseñar a hacer el mal. Ellos saben hacerlo sin que vayan a una escuela que les enseñen cómo hacer el mal.
Es algo que está ya en sus genes. No tiene que serles enseñado. Porque es algo que está ahí. Lo que hay que enseñar es cómo hacer el bien. Ahora, esa lucha se da en nuestro interior, claro. Nuestro espíritu quiere a Dios, pero nuestra alma, Jesús dijo que estaba enferma. ¿Qué debemos hacer? Dijo, oren, oren. Quiere decir, velen. Velar quiere decir, vigila qué hay en tu alma. ¿Hay inclinación hacia el bien o inclinación hacia el mal? Si hay inclinación hacia el mal, tienes que confesarla a Jesús. Cuando tú sabes que está ahí, pídele a Jesús que te perdone y confiésala y Jesús te perdona para que no, ese mal, una vez que lo confiesas, se sale de ti y entonces ya no te va a hacer daño. Por eso Jesús dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. La persona cuando tiene inclinación hacia el mal y se calla, lo más seguro, casi, la palabra es cierta, la persona terminará haciendo ese mal que un día pensó y luego lo deseó, y si no lo confesó y no se arrepintió, va a terminar haciéndolo. Así que debemos entender. Todos tenemos esa lucha interior. En Gálatas dice que la inclinación hacia el bien y el mal se da adentro de nosotros. Y quiero leérselo porque es interesante para ver esto y que podamos ver que esto es real y nos pasa a cada ser humano, no a algunos, sino a cada uno de los seres humanos confrontamos lo mismo. Gálatas capítulo 5, el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es estar sometidos a la voluntad de Dios. ¿Y qué son los deseos de la carne? La inclinación de nuestra alma por el mal. Eso es la naturaleza carnal. ¿Y cuál dice en el verso 17? Porque el deseo de la carne, quiere decir el deseo del alma que desea el pecado, es contra lo que desea nuestro espíritu. El espíritu quiere a Dios, pero el alma quiere el pecado. Dice que en el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esa es la lucha interna que se da en cada uno de nosotros. Y se da cada día, a cada rato. Y estos, dice, el espíritu y el alma se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, se ve un pleito entre el espíritu y el alma. ¿Quién va a ganar? Si tu espíritu es fuerte, está pegado a Dios con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, va a ser fuerte y tu alma se va a someter. Pero si no hay palabra de Dios, no hay oración, no hay ayuno, no hay alabanza, no hay adoración a Dios, no hay servicio a Dios, su espíritu va a ser débil y va a terminar obedeciendo a su alma. Quiere decir que terminará haciendo actos de inclinación hacia el mal. Mire los deseos del alma cuando está inclinada hacia el mal. En el verso 18 dice, en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Esa es la inclinación del alma hacia el mal. Adulterio, fornicación, pecados sexuales, inmundicia, lascivia, miran a las personas y las desnudan con sus miradas. Es pecado, es maldad en sus almas. Idolatría, hechicerías. Buscar, hermanos amados, en los demonios soluciones a sus vidas. Enemistades, pleitos, ¿ve? No perdonan, celos, iras, son enojones, iracundos, violentos, contiendas, herejías, dicen mentiras y parece que son verdades, envidias, homicidios, borracheras, hermano. Y todos los que hacen estas cosas, dijo que no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo van a heredar el reino de Dios?
Si Dios no hace eso, ¿cómo alguien que se ocupa de hacer estas cosas quiere recibir las bendiciones de Dios? Si esta es la naturaleza que el diablo ha puesto en las almas, ¿cómo se quita la naturaleza demoníaca de nuestras almas? La única forma es cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nuestra alma se consagra para hacer la voluntad de Dios. Entonces la naturaleza del diablo es quitada de nuestra alma y la naturaleza de Jesús es implantada en nosotros. Eso es así. Así que, hermanos y hermanas, así es como Dios trabaja. Quiero decirle algo. Cuando Dios le pidió a Jesús que fuera a morir en la cruz por los pecadores, también el Señor, el Dios, le mostró el gozo que tendría después de resucitar. Dios le dijo que vería el fruto de su sufrimiento. ¿Sabes, hermano mío y hermana? Ahora, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, que por ejemplo, la gente dice, por ejemplo, cuando se corrompe, cuando hace todos los antojos de su corazón y que siente que es una persona afortunada cuando tiene aquí, tiene allá. Me refiero a cosas, generalmente la parte inmoral, la parte sexual. La gente se gloría de hacer tal y tal cosa, como que piensan que están en la gloria. Hermanos míos, eso tendrá un fruto sobre esas vidas terrible. Si no se arrepienten, tendrán que ir al infierno. Si no se vuelven a Cristo y le piden a Dios que los perdone. No hay manera de que puedan escapar sino a través y a través de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vemos que a Jesús lo guió la voluntad de Dios a la exaltación. Voy a leerte esta parte porque me interesa en Filipenses capítulo 2, el verso 6 al 10. ¿Por qué Dios exaltó a Jesús? Si tú quieres ser una vida que Dios te ha de exaltar, se tiene que, solamente si la persona lo entiende. Dios no exalta lo que no lo merece. Dios no exalta, Dios no es falso. Dios exalta aquello que le obedece. A lo que no le obedece lo humilla. Dios exalta al que se humilla ante él, pero humilla al que lo resiste. Por eso el diablo va a terminar en aquel punto en el infierno, porque él resistió a Dios. Y todos los que resisten a Dios terminarán ahí. Pero si nos humillamos y le pedimos a Dios que nos perdone, Él nos exalta, hermanos. Voy a leerte en Filipenses capítulo 2, el verso 6, y habla de Jesús, cuando vino en su cuerpo y fue a la cruz y después resucitó. Dice en el verso 6, mejor el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, mire, el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se bajó de su deidad, tomó un cuerpo semejante al nuestro, se hizo semejante a nosotros. Y luego que está semejante a nosotros, se hizo siervo de nosotros. Para poder servirnos tenía que estar más abajo de nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No es que lo humilló a alguien. Cuando se habla de humillación, se habla de sometimiento, de agarrar nuestra voluntad y bajarla, rendirnos. Eso es humillarse. Jesús mismo, y estando en la condición de hombre, se humilló él. No es que lo humillaron, él decidió bajarse para obedecer a Dios. Él se bajó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nos humillamos, nuestra voluntad la bajamos para hacer la voluntad de Dios. Ahí empieza, hermanos amados, la obra de Dios en nuestra vida para la exaltación.
Por lo cual Dios, cuando Jesús hizo eso, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús fue exaltado, hermano, a un nivel lo más alto que hay. Y que Dios le dio un nombre sobre todos los nombres. Y luego dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. ¿Cómo es que Jesús logró esta exaltación? Cuando Él se sometió, Él solo decidió, se bajó y hizo la voluntad del Padre. ¿Cómo va a exaltar Dios tu vida? Solo si sigues o si sigo el mismo camino que Jesús nos enseñó. Si nos humillamos, eso es someterse, eso es consagrar nuestra voluntad, nuestra alma, nos humillamos para que la voluntad de Dios se haga en nosotros, entonces Dios nos exalta. Recuerda, Dios no exalta a lo que lo resiste. Todos los que lo resisten son humillados. A los que no le obedecen dice que Dios los resiste, los humilla a la fuerza. Pero el que se humilla voluntariamente ante Él, el que decide obedecer a Dios voluntariamente, Dios lo exalta. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál va a ser tu camino? Está en tus manos cómo tú vas a vivir. ¿Cómo vas a vivir ahora? ¿Cómo vives ahora? ¿Y cómo vas a vivir toda tu vida? No solo ahora, pero también en tu eternidad. Esa es tu decisión y está en tus manos. Que Dios te bendiga y que el Señor sea contigo. Y que el Señor te guarde. Amén.